Lo que extrañas ya no existe. En este video te voy a contar por qué extrañamos y por qué es importante entender que no se puede volver al pasado. Te voy a dar 3 razones por las cuales el pasado ya no existe y lo que extrañas ya no existe. Te las voy a ir desglosando a lo largo del video y al final te voy a dar una pequeña sorpresa, así que si te quedas en este video, aprovechala. Número 1, lo que extrañas ya no existe porque no se puede volver al pasado y eso es algo obvio, pero lo que extrañas no son los momentos, sino las emociones que te generaron esos momentos. O sea, vos lo que extrañas del pasado no es el pasado en sí, no es a una persona, no es un lugar, no es una situación, es la emoción que se generó en esa situación. Entonces ponete a pensar en todas las personas, lugares, momentos que extrañas y pregúntate si verdaderamente extrañas la persona o extrañas la emoción que esa persona te generaba. Si extrañas ese trabajo o extrañas la estabilidad que ese trabajo te generaba. Y demás cosas. O sea, no extrañas el momento, el lugar, la persona, sino que extrañas la emoción que te generaba. Y el cerebro es adicto a esas emociones. Entonces por eso la extrañas. O extrañas a esa persona, o extrañas ese laburo, ese lugar. Y te lo digo porque yo he ido durante años a un centro de rescate de tortugas, que no viene al caso, y lo extraño muchísimo, pero no es que extraño el lugar. Porque uno siempre puede volver al lugar donde es feliz, sino que extraño lo que ese lugar me genera, las emociones que me genera y demás. Entonces sí, es importante que entiendas esto, que no extrañas el lugar, o sea, que la persona y lo que extrañas ya no existe, sino que existen las emociones que te generaron. Y eso es lo que vos estás buscando y lo que vos estás extrañando. Este, si no sería muy fácil. Número 2, no podés volver a bañarte en un mismo río. O sea, nadie se baña en un mismo río 2 veces seguidas. ¿Y por qué es esto? Esto es una metáfora, lo que sea, como quieras llamarlo, de no sé qué psicólogo, pero básicamente dice que, claro, cuando vos te metes en un río y después volvés a meterte en el mismo río, digamos, entre comillas, el agua ya no es la misma. Y el entorno y vos tampoco sos el mismo que cuando se metió por primera vez. Entonces nunca te puedes volver a bañar en un mismo río 2 veces. Al igual que esta es igual que la metáfora de el barco, que si a un barco, dice que si a un barco le cambias todas las maderas, te preguntan si vuelve a ser el mismo barco. Primero quiero saber qué opinas en comentarios, pero para mí no vuelve a ser el mismo barco, porque, porque nunca es el mismo barco que antes. Y si se le cambian todas las maderas y demás, mucho menos. Entonces, al igual que no puedes bañarte 2 veces en un mismo río, no puedes volver 2 veces a un lugar que te hizo feliz. Y esto es algo que quiero que te lleves, porque podés volver al lugar físico, pero si estás buscando las mismas emociones que obtuviste cuando fuiste por primera vez, no las vas a encontrar. Y esto es muy importante y te lo digo por experiencia, porque he ido muchas veces a lugares donde fui felices. Por ejemplo, la facultad es un lugar que en un momento me hizo muy feliz, pero ahora vuelvo y no me genera nada. Y si yo quisiera volver a ese lugar, porque en su momento me hizo feliz y estoy extrañando esa sensación, me voy a encontrar con que ese lugar básicamente no me genera nada y me voy a decepcionar y me voy a frustrar. Entonces, y lo mismo me pasó con el otro, con el centro de rescate de tortugas, que por ahí iba y la pasaba muy bien, pero no era lo mismo que la primera vez que fui, porque ahí sentí una emoción más a flor de piel, estaba experimentando cosas nuevas. Entonces, es importante que entiendas que lo que extrañas ya no existe porque no te podés volver a bañar 2 veces en un mismo río. Y número 3, y eso es un poco redundante, pero estás extrañando una alucinación. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que extrañas es una alucinación producto de tu mente. Por ejemplo, cuando vos extrañas a una persona, suponete que dejás de estar con una persona a quien amabas, tu novio, tu novia, etcétera, y vos de repente, y esto pasa mucho en los duelos, vos te empezás a imaginar, el duelo tiene diferentes etapas, pero vos te empezás a imaginar que todo lo que viviste con esa persona era perfecto, que esa persona era la mejor del mundo, que ese trabajo era el mejor del mundo, que ese lugar donde vivías era el mejor del mundo y te empezás a imaginar todo. ¿Por qué? Porque tu cerebro se inventa una alucinación. ¿Y esto qué quiere decir? Y quedate hasta el final para entender el concepto. La alucinación producida por tu cerebro es una que le impide ver las cosas con claridad. Entonces solo recuerda las cosas buenas. ¿Por qué? Porque tiene que sobrevivir tu cerebro. Entonces se imagina que lo que vivió en el pasado fue excelentemente perfecto y evita las cosas negativas de esa persona o de ese lugar o de ese trabajo para que vos te quedes anclado a esa emoción. Y es es muy loco verlo. Porque a mí me ha pasado que por ahí extrañaba a una persona y de repente me empezaba a imaginar que esa persona era lo mejor del mundo. Y después me ponía a analizar y decía, che, pero yo no me acuerdo de todas las mierdas, de todas las cagadas que se mandó esa persona, de toda la mierda que pasé en ese trabajo, de todo, también de todas las cagadas que pasé en la facultad. O sea, el cerebro tiende a anular directamente las partes malas y solo conserva las buenas.
Y esto en síntesis está bueno, porque si vos te acordarías solo de lo malo, la pasarías para el orto, pero extrañás en ese sentido porque te acordás solamente de las cosas buenas. Te invito a que si estás, o sea, el problema no es extrañar, y esto cierro acá la idea, digamos, los 3 puntos ya pasaron, pero el problema no es extrañar, es que extrañar a una persona te impida vivir tu vida. Y si estás extrañando a una persona, o a un trabajo, o a un lugar, o a algo del pasado, y eso te está impidiendo vivir tu vida, entonces estás en un proceso que a veces es muy jodido. Y te entiendo, pero también quiero que sepas que si algo te está impidiendo vivir tu vida, no mereces eso y mereces trabajarlo para poder superarlo. Y el duelo tiene muchas etapas y demás, pero lo que yo te quiero decir es esto, que lo que extrañas ya no existe y que tu cerebro se empieza a imaginar todo lo bueno que vivió con esa persona para anclarse a esa emoción que vivió con esa persona. Entonces, como extrañas tanto a esa persona, a ese lugar, a ese trabajo, tu cerebro va a hacer lo posible por revivir las emociones que viviste. Entonces se va a acordar de los besos lindos que le diste, de cuando te aumentaron el sueldo, de cuando te dijeron que buena persona, de cuando aprobaste los parciales, pero nunca te vas a acordar de los desaprobados, y eso te lo digo por experiencia. Entonces, en síntesis, está bueno que tu cerebro se empiece a imaginar estas cosas positivas y te invito a usar esta estrategia, digamos, a aplicarla al resto de las áreas de tu vida, pero también entender que es una defensa y que tu cerebro quiere volver a revivir esas emociones. Entonces está bueno que empieces a disociarte de tu mente y a liberar la emoción del suceso. Porque una cosa es el suceso, ¿no? Pasa algo, por ejemplo, me piso un auto y sobrevivo, obvio. Y otra cosa es la emoción que me genera. Bueno, la paso para el orto porque tengo que hacer rehabilitación y demás. Entonces, una cosa es el suceso que ocurrió y otra cosa es la emoción que me genera eso. Entonces, el primer paso, y esto lo doy un cierre a la solución, el primer paso para disociarte de todo eso y de ese extrañar que se vuelve compulsivo a veces, es disociar el suceso de la emoción. Una vez que lo empezás a distanciar, las cosas se acomodan, porque de repente mirás a tu pasado, cuando sanás esa parte tuya, mirás a tu pasado y decís, ah, qué lindo haber salido con esta persona, pero no te genera más nada, no la extrañás. O qué lindo haber dejado este trabajo, pero no te genera más nada, no lo extrañás. Y eso es lo que quiero que vayas con este video, ¿ok? Si estás extrañando mucho a una persona, si estás o extrañando mucho a una persona o a un trabajo, no puedes dejar ir tu pasado. Yo tengo un programa de autoconocimiento que se llama Calma, que significa confianza, autoconocimiento, libertad, motivación y acción. Y básicamente se trata de un programa de un mes, 3 meses o 6 meses, donde yo te invito a justamente trabajar esos 5 pilares de la vida y que logres integrar la paz en tu vida. Y sobre todo que dejes de vivir vidas que no son tuyas y que aprendas a soltar esa carga que quizás a veces te está lastimando. Y esto pasa con el duelo y demás cosas que empezás a sentir que una parte tuya se fue y no lográs equilibrarte de nuevo en la sociedad, no lográs como volver a ser el mismo de antes. Y te estoy diciendo fervientemente que se puede volver a ser el mismo de antes. Yo soy biólogo, soy mentor y además coacheo gente que se siente estancada en su vida, que se siente con esta sensación de pesadez, de que no puede seguir, de que no puede avanzar y les invito a ver la vida de otra forma. Así que voy a dejar acá el link del calendar para que puedas agendar una llamada totalmente sin costo, gratuita, para que veamos en qué situación estás y que puedas por fin integrar de que no extrañas lo que no existe. ¿Ok? Te mando un gran abrazo y espero que estés bien.